Retrocedemos miles de años, a una era que la historia oficial ha intentado archivar como un mito. Pintamos el cuadro de la civilización prediluviana, un mundo donde la atmósfera era distinta, la longevidad alcanzaba los milenios y la línea entre lo humano y lo divino era peligrosamente delgada. No es un escenario de cavernícolas, sino una sociedad de una sofisticación desconocida que habitaba una tierra aún vibrante con la energía de la creación. Establecemos el contexto de la longevidad asombrosa. Personajes como Matusalén no son errores de traducción, sino el resultado de un mundo bajo una cúpula protectora de vapor. En este entorno, la biología humana funcionaba a una frecuencia superior. Pero bajo esta belleza inquietante, una sombra comenzaba a proyectarse. El ambiente era de una perfección física que, sin un ancla moral, estaba a punto de convertirse en el caldo de cultivo para la mayor corrupción de la historia. Introducimos el enigmático verso de Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. El relato bíblico no comienza con desastres naturales, sino con un evento demográfico y espiritual. La humanidad estaba en su apogeo, pero en los lugares invisibles una rebelión se gestaba. Este es el prólogo de una guerra que no se libró con espadas de hierro, sino con la alteración del orden establecido por el Creador. Analizamos la tensión del momento. La semilla de Adán se expandía, pero la vigilancia de los cielos detectaba una anomalía. El texto sugiere que algo externo estaba observando el crecimiento de la humanidad con un interés ilícito. Es el misterio de los hijos de Dios fijando su mirada en las hijas de los hombres. No fue una unión casual, fue una incursión estratégica diseñada para hibridar la especie y borrar la imagen divina del ADN humano. El ambiente se vuelve denso. La civilización antes del diluvio poseía una tecnología de la voluntad. Sin la fricción de la brevedad de la vida, el conocimiento se acumulaba durante siglos, pero este conocimiento, separado de la luz, se convirtió en artes oscuras y dominio tiránico. Lo que la mitología griega llamó la Edad de Oro y la Biblia describe como los días de maldad creciente, es en realidad el registro de una humanidad que intentó alcanzar la divinidad por el camino prohibido. Exploramos la belleza inquietante. Antes de la caída total, el mundo era un despliegue de arquitectura y naturaleza en armonía, pero con un propósito desviado. La corrupción no fue solo moral, fue biológica. Génesis 6:12 nos dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta frase es la clave de nuestro viaje. Estamos ante un sabotaje genético a escala global que buscaba impedir el nacimiento de la simiente prometida. Terminamos este bloque con la advertencia final. El escenario está listo para la entrada de los protagonistas más polémicos de la antigüedad, los Nefilim. El mundo antes del caos es el espejo de una humanidad que, teniéndolo todo, abrió las puertas a lo prohibido. El tic-tac del primer reloj del juicio comienza a sonar. La guerra invisible está a punto de manifestarse en la carne, y la historia de los gigantes está por ser desenterrada del olvido. Basándonos en la narrativa de Génesis y las alusiones del libro de Enoc, narramos la llegada de los hijos de Dios, Bnai Ha-Elohim. No fue una invasión militar con naves o ejércitos, sino algo mucho más insidioso, una infiltración espiritual. Estos seres no pertenecían al orden biológico de la Tierra, pero decidieron cruzar el umbral de las dimensiones para intervenir directamente en la historia humana, atraídos por una belleza que no les correspondía. El libro de Enoc identifica el punto de entrada, el monte Hermón. Allí, 200 de estos vigilantes juraron un pacto para no retroceder en su plan. Lo que comenzó como un descenso se convirtió en una ocupación. Estos seres poseían un conocimiento prohibido sobre las leyes de la naturaleza, la metalurgia, la astronomía y la farmacología, y lo utilizaron como moneda de cambio para seducir a la humanidad y tomar a las mujeres que eligieran. La infiltración no fue solo física, sino cultural y tecnológica. Los vigilantes se presentaron como civilizadores, dioses instructores que enseñaron a los hombres a forjar espadas de guerra
y a las mujeres el uso de cosméticos y ornamentos para potenciar la seducción. Detrás de cada avance había un precio: el desvío de la adoración hacia ellos mismos y la corrupción del corazón humano, que ahora estaba obsesionado con la violencia y la vanidad. El problema central fue la hibridación. El diseño original de Génesis establece que cada criatura se reproduce según su especie. Al romper esta barrera biológica, los vigilantes introdujeron una frecuencia genética extraña en la Tierra. Esta no fue una unión de amor, sino un experimento de ingeniería espiritual diseñado para contaminar la línea de sangre humana y, en última instancia, bloquear la profecía de la simiente de la mujer que debía aplastar la cabeza de la serpiente. La guerra invisible se volvió visible en los vientres de las mujeres. La unión de lo eterno con lo temporal, de lo angélico con lo humano, produjo una anomalía biológica. Estos hijos de Dios buscaban inmortalidad a través de la descendencia, pero el resultado fue una raza de seres que la Biblia llama Nefilim, los caídos, o aquellos que hacen caer. No eran simplemente hombres altos, eran una aberración de la naturaleza, poseedores de una fuerza y una maldad desproporcionadas. Terminamos este bloque comprendiendo la gravedad del evento. Lo que el mundo moderno descarta como mitología, los antiguos registraron como un trauma histórico. El descenso de los vigilantes marcó el fin de la inocencia y el inicio de una era de terror. La tierra comenzó a gemir bajo el peso de una raza que no debía existir. El secreto de los gigantes no es solo su tamaño, sino su origen, el fruto de una rebelión cósmica que intentó borrar la imagen de Dios del mapa de la creación. La consecuencia de la unión antinatural se manifestó en una descendencia que desafiaba toda lógica biológica. El texto bíblico los llama los Giborim, los héroes de la antigüedad, varones de renombre. Sin embargo, el término héroe no implica bondad, sino una capacidad física y militar aterradora. Eran los tiranos de la tierra, seres que poseían la inteligencia estratégica de sus padres celestiales y la ambición voraz de su naturaleza humana. Estos no eran solo hombres altos, eran híbridos que alteraron el orden de la creación. Analizamos el terror y la fascinación que estas criaturas provocaron. Imaginemos el impacto en las poblaciones humanas al ver nacer seres que crecían a un ritmo antinatural y poseían una fuerza que superaba cualquier límite conocido. La humanidad pasó de ser soberana de la tierra a convertirse en el siervo de una raza de semidioses violentos que demandaban tributo y adoración. La narrativa explora el renombre de estos seres. En las mitologías sumeria, griega y acadia encontramos ecos de estos gigantes bajo nombres como los titanes o los Anunnaki. Lo que el mundo antiguo llamó dioses que bajaron del cielo, la Biblia lo desmitifica como una incursión ilegal. Su legado no fue la sabiduría, sino la opresión. Su existencia misma era una afrenta al código genético original diseñado por el Creador. El terror se extendió a la ecología misma. El libro de Enoc detalla que los Nefilim no solo consumían los recursos de los hombres, sino que empezaron a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces. Esto sugiere una corrupción biológica sistémica, experimentos genéticos que buscaban hibridar toda forma de vida. El mundo prediluviano se convirtió en un laboratorio de horrores, donde la distinción entre las especies se estaba borrando por completo. Analizamos la fascinación peligrosa. A pesar de su crueldad, la humanidad se sintió atraída por el poder de los Nefilim. Se imitaron sus modas, su violencia y su rechazo a lo divino. Fue una era de brutalidad sofisticada. La presencia de los gigantes en la tierra normalizó la maldad. Los pensamientos de los hombres se volvieron de continuo solamente al mal, porque sus modelos a seguir eran seres que encarnaban la rebelión más absoluta contra el cielo. La escala del conflicto era total. No había rincón de la civilización que no sintiera el peso de su bota. Estos varones de renombre construyeron imperios basados en la sangre y la manipulación de las fuerzas naturales. La tierra, que debía ser un jardín, se transformó en un campo de batalla donde los gigantes luchaban entre sí y contra los hombres,
creando un escenario de caos existencial que exigía una intervención externa definitiva. Terminamos este bloque con la conclusión del cielo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, no por un error en el diseño original, sino porque el diseño había sido saboteado. La existencia de los Nefilim era una herida abierta en el tejido de la realidad. El secreto de los gigantes es que su aparición no fue un accidente evolutivo, sino el arma final en la guerra invisible para destruir la pureza de la humanidad antes de que pudiera cumplirse su redención. Este punto es crucial para entender la justicia divina. No se trataba solo de malas acciones, sino de un sistema donde la maldad se volvió genética y mental. El texto bíblico especifica que toda carne se había corrompido. Esto implica que la incursión de los vigilantes no se detuvo en los humanos. Hubo un intento deliberado de alterar el código de la vida en todas sus formas, creando un ecosistema de monstruosidades y violencia desenfrenada. Analizamos el dilema de la imagen de Dios. El ser humano fue diseñado para ser el portador de la esencia divina en la tierra, pero la hibridación estaba borrando esa marca. Si el linaje humano se volvía completamente híbrido, la promesa de un redentor nacido de mujer sería imposible de cumplir. La intervención radical no fue un acto de ira ciega, sino una operación de rescate quirúrgico para preservar el último vestigio de humanidad pura que quedaba en el planeta. La violencia llenó la tierra. No era simplemente criminalidad, era una cultura de la depredación. Con los Nefilim a la cabeza, la fuerza bruta era la única ley. La vida humana perdió su valor sagrado. Los hombres se convirtieron en esclavos, alimento o sujetos de experimentación para estos híbridos. La narrativa de Génesis 6 describe un mundo que había cruzado el punto de no retorno, donde el mal ya no era una opción, sino una condición biológica y social absoluta. Planteamos la pregunta, ¿por qué una destrucción tan total? La respuesta reside en la contaminación sistémica. Si dejas que una infección cancerosa se propague por todo el cuerpo, el organismo muere. La Tierra estaba en una fase terminal. La corrupción de toda carne significaba que el software original de la creación había sido hackeado. El diluvio no fue un castigo al azar, sino un reinicio forzado, hard reset, para limpiar el código genético de la Tierra y permitir un nuevo comienzo. La maldad mental reflejaba la genética. Todo designio del corazón era de continuo el mal. Sin el Espíritu Divino, la conciencia se apagó. Los hombres ya no buscaban la luz, estaban sintonizados con la frecuencia de los caídos. Era una sociedad que celebraba la oscuridad, convirtiendo la existencia en un infierno terrenal insoportable para los pocos que aún guardaban la fe y la pureza. Exploramos la justicia como preservación. A menudo vemos el diluvio como un acto cruel, pero fue una cirugía de emergencia. Sin él, la humanidad pura habría desaparecido, reemplazada por una estirpe de tiranos híbridos. Dios intervino para proteger la semilla humana y asegurar que las generaciones futuras tuvieran la oportunidad de nacer con el potencial de reflejar la imagen divina y recibir, siglos después, la redención prometida. Terminamos con Noé. El texto dice que era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea tamim indica que su integridad era física y genética. Su linaje no había sido contaminado por la semilla de los vigilantes. Él era el portador del disco duro original de la humanidad, el último eslabón puro que permitiría que la vida humana continuara después del reinicio global, preservando el diseño biológico que Dios llamó bueno. El diluvio no fue solo lluvia, fue una catástrofe multidimensional. Mientras las aguas borraban la evidencia física de los Nefilim, en el reino invisible ocurría un juicio legal. ¿A dónde fueron los ángeles que pecaron? El Nuevo Testamento revela que fueron arrojados al Tártaro, prisiones de oscuridad, donde esperan el juicio final por haber cruzado fronteras prohibidas que alteraron la realidad misma de la creación. Analizamos la desaparición de los gigantes. Al ser híbridos, su muerte física liberó algo antinatural. Según la tradición antigua, de sus cadáveres surgieron los espíritus inmundos.
Al no tener un lugar asignado ni en el cielo ni en el reposo de los hombres, estos entes quedaron atrapados en una zona intermedia, sedientos de volver a poseer cuerpos humanos para experimentar de nuevo las sensaciones de la carne que perdieron en el agua. El evento fue geológico. Fueron rotas las fuentes del grande abismo. No solo cayó el cielo, la tierra se rompió desde dentro. Este cataclismo borró las ciudades megalíticas y la tecnología de los vigilantes, sepultando los restos de esa civilización bajo kilómetros de sedimento. El agua actuó como un disolvente universal, limpiando la biosfera de la frecuencia genética de los híbridos y reseteando la temperatura y presión del planeta. ¿Qué pasó con el conocimiento prohibido? Aunque los gigantes murieron, el eco de su sabiduría quedó latente. La Biblia sugiere que la maldad volvió a brotar. Analizamos cómo la información sobre artes oscuras y tecnología genética fue preservada, posiblemente a través de las leyendas o grabados que sobrevivieron al cataclismo, preparando el terreno para el resurgimiento del misterio y la rebelión organizada que veríamos más tarde en la Torre de Babel. El mundo postdiluviano era un lienzo en blanco con cicatrices. Noé y sus hijos salieron a una tierra cuya geografía y atmósfera habían cambiado. La longevidad cayó drásticamente. El reinicio funcionó, pero la guerra invisible cambió de táctica. La serpiente ya no buscaría una invasión masiva, sino una infiltración lenta a través de las naciones. El secreto de los gigantes se mantuvo oculto, esperando el momento de volver a manifestarse. Analizamos a Noé desde una perspectiva profunda, perfecto en sus generaciones. Sugerimos que su perfección no era solo moral, sino biológica. El término hebreo tamim se usa para animales sin defecto físico. En un mundo donde la hibridación era la norma, Noé y su familia representaban el último reservorio de ADN humano 100% puro. Él era el custodio del diseño original, la única semilla que el Creador podía usar para replantar la vida. La vida de Noé fue una resistencia épica. Imagina construir un refugio masivo durante décadas en medio de un mundo que parece una pesadilla de gigantes y tiranos. No solo enfrentaba el clima, sino la burla y la amenaza de seres con capacidades sobrehumanas. Su arca no era solo un barco para animales, era una cápsula del tiempo genética diseñada para transportar la esencia de la humanidad pura a través del juicio de agua que borraría la contaminación del planeta. El arca representaba la frontera entre dos mundos. Dentro, el orden y la pureza. Fuera, el caos de una civilización que había vendido su alma a los caídos. Noé es el prototipo del superviviente espiritual. Su fe se manifestó en madera y brea. Mientras los Nefilim construían monumentos a su propia gloria, Noé trabajaba en el único proyecto que garantizaba el futuro. Era un hombre solo contra una cultura global de hibridación y violencia desenfrenada. Analizamos el aislamiento de Noé. Ser perfecto en sus generaciones significaba que su familia era una minoría absoluta, quizás los últimos Homo sapiens sin rastro de herencia angelical y legal. Este aislamiento no era elitismo, sino una cuarentena necesaria. Para que la humanidad tuviera un mañana, Noé tenía que mantenerse separado de la red social y genética de su época. Su historia nos enseña que, a veces, la supervivencia de la verdad depende de la capacidad de ser diferentes. ¿Cómo reaccionaron los gigantes ante el arca? La tradición sugiere que intentaron asaltarla o destruirla al ver que el juicio era inminente. Sin embargo, el arca estaba sellada por la mano de Dios. El secreto de Noé no era solo su barco, sino su protección invisible. Los gigantes, con toda su fuerza física y conocimiento tecnológico, no pudieron penetrar el refugio de aquel a quien llamaban loco. La fuerza bruta de los Nefilim nada pudo hacer contra la soberanía del Creador. Y Jehová le cerró la puerta. Este es el momento donde la genética pura queda a salvo y la hibridación es entregada a su destino. Noé no tuvo que pelear contra los gigantes, solo tuvo que ser fiel a su diseño. El cierre de la puerta marcó el fin de la era de los Nefilim y el inicio de la purificación. El agua no fue el enemigo de Noé, sino su aliada,
pues removió la maleza genética que amenazaba con ahogar el linaje del futuro Redentor. Terminamos este bloque con la salida del arca. Noé pisa una tierra limpia, pero lleva consigo la responsabilidad de repoblar el mundo. Es el segundo Adán. Su historia es el recordatorio de que Dios siempre preserva un remanente. Aunque el mundo se vuelva una pesadilla de tiranía y alteración de la verdad, siempre habrá un arca para aquellos que deciden mantener su integridad y su conexión con el diseño original de la vida. La llegada del diluvio no fue solo una tormenta, sino un reseteo cósmico. No fue un desastre natural al azar, sino una intervención quirúrgica para salvar la realidad. Mientras las aguas subían, el plano físico y el espiritual chocaban. Fue el fin de la era de los gigantes, un momento donde el Creador reclamó la soberanía sobre una tierra que había sido secuestrada por una rebelión dimensional sin precedentes. Narramos el destino de los vigilantes. Mientras sus hijos híbridos perecían en el agua, estos seres espirituales fueron arrestados. Basándonos en las epístolas de Pedro y Judas, explicamos que fueron encadenados en prisiones de oscuridad. No volvieron al cielo ni quedaron libres. Fueron confinados en el Tártaro, un abismo más allá de la muerte humana. Su crimen de cruzar fronteras biológicas les costó su libertad hasta el día del juicio final. El Tártaro no es el infierno común, es una prisión de máxima seguridad para seres de alto rango celestial. Analizamos la gravedad de su acto. Al hibridarse con humanos, intentaron hackear la creación. Dios no permitió que su esencia contaminara el nuevo mundo. El encierro de los ángeles fue el mensaje definitivo para el reino invisible. Hay límites que ni siquiera los inmortales pueden cruzar sin enfrentar la desconexión total y el castigo eterno. ¿Qué sintieron los Nefilim mientras el agua borraba sus imperios? Los gigantes, que se creían dioses, descubrieron su fragilidad. El agua actuó como un disolvente universal, deshaciendo las estructuras megalíticas y el ADN corrupto. La justicia de las aguas fue igualitaria. La fuerza física que los hizo tiranos de los hombres no les sirvió de nada contra el peso del océano global. Fue el día en que la soberbia de los híbridos se ahogó en el silencio. Exploramos la muerte de los híbridos. Al ser una mezcla de ángel y hombre, su muerte física liberó algo inaudito. Los antiguos textos sugieren que sus almas no fueron al reposo, sino que se convirtieron en los espíritus inmundos. Sin cuerpo y sin cielo, estos demonios quedaron vagando en los ecos de la tierra. El diluvio eliminó los cuerpos, pero la guerra invisible dejó este residuo espiritual que intentaría infiltrar la humanidad nuevamente. El reseteo cósmico limpió la atmósfera. La cúpula de vapor colapsó y la radiación solar cambió la longevidad humana. El mundo postdiluviano era más hostil, pero estaba libre de la presencia física de los tiranos. Dios estableció una cuarentena para la tierra. Los ángeles encarcelados sirven como una advertencia perpetua. El diseño original del hombre es sagrado y será protegido a cualquier costo, incluso si eso requiere deshacer un mundo entero. Terminamos este bloque con la paz que sigue a la tormenta. El arca reposa sobre el monte Ararat y el cielo se despeja. La era de los gigantes ha terminado oficialmente, y con ella, el primer intento de borrar la imagen de Dios. El sacrificio de Noé al salir del arca sella un nuevo pacto. La humanidad tiene una segunda oportunidad, libre de la presencia de los vigilantes, pero con la advertencia de que la sombra de los gigantes aún acecha en las leyendas. El misterio surge al leer Génesis 6:4, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. A pesar del reseteo del diluvio, la Biblia registra la reaparición de linajes como los Refaim, los Anaseos y los Semitaos. ¿Cómo volvieron? Exploramos la teoría de una segunda incursión localizada o la persistencia de rasgos genéticos recesivos en las nueras de Noé que se manifestaron en Canaán. Analizamos la geografía de los gigantes postdiluvianos. Ya no eran una plaga global, sino una presencia estratégica concentrada en la tierra prometida. Parecía un intento de bloqueo espiritual, colocar a los descendientes de los caídos en el lugar exacto donde Dios establecería a su pueblo.
La transición de la mitología a la historia ocurre cuando Abraham y Moisés se encuentran con estos seres, quienes ya no son dioses, sino reyes y guerreros de estatura aterradora. La Biblia nos da datos físicos específicos para sacarnos del mito y llevarnos a la realidad. Se describe la cama de hierro de Og, de unos 4 metros de largo. Og era un remanente de una era antigua, un rey que gobernaba sobre ciudades con muros ciclópeos. Su derrota a manos de Moisés marcó el fin de una de las últimas dinastías puras de gigantes, demostrando que la protección de Dios era superior al tamaño de cualquier enemigo. Siglos después, en la época de David, los gigantes ya no gobiernan imperios, sino que sirven como campeones militares de los filisteos. Goliat de Gat es el rostro más famoso de este declive. Ya no posee la tecnología de los vigilantes, pero conserva la fuerza bruta y el desprecio por lo divino. La batalla de David no es solo una lucha entre un joven y un guerrero, es el choque final entre el diseño humano y el residuo del híbrido. Analizamos la misión de Israel en Canaán. A menudo se cuestiona la orden de erradicar a ciertos pueblos, pero la clave está en el linaje. La conquista de Canaán fue, en parte, una limpieza genética final. Dios estaba eliminando los últimos focos de la semilla de los caídos que impedían la paz en la tierra. Israel no luchaba contra hombres comunes, sino contra las últimas ramas de un árbol genealógico que había intentado destruir a la humanidad desde el Génesis. ¿Qué pasó con su semilla? Tras la muerte de los hermanos de Goliat, los linajes gigantes desaparecen de la narrativa bíblica principal. La guerra invisible cambió de nuevo. El secreto de los gigantes se ocultó en el folclore, los restos arqueológicos inexplicables y las sociedades secretas. El mundo se volvió humano de nuevo, pero la advertencia de Jesús resuena. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, sugiriendo un retorno de lo prohibido. Concluimos la serie La Guerra Invisible. La historia de los gigantes no es un cuento de hadas, sino el registro de una invasión espiritual que falló. Desde la cueva de Adulam hasta el valle de Ela, la victoria siempre perteneció a quienes confiaron en el Creador. Los gigantes que la historia intentó borrar nos recuerdan que la pureza de nuestra humanidad es un tesoro que Dios defendió con agua, sangre y justicia. El reloj eterno avanza y el diseño original prevalecerá. Jesús dejó una advertencia que hoy resuena con una claridad aterradora. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Para entender nuestro futuro, debemos mirar ese pasado que la historia intentó borrar. Si los días de Noé estuvieron marcados por la alteración de la vida y la invasión de lo prohibido, el 2025 nos presenta un escenario donde la humanidad vuelve a jugar con los límites del diseño original. Contrastamos la manipulación genética moderna con lo ocurrido en Génesis 6. Lo que antes se lograba mediante la incursión de los vigilantes, hoy se busca en laboratorios de biotecnología. La edición genética y la búsqueda de la transhumanidad son el eco moderno de la antigua rebelión. El deseo de mejorar la especie para alcanzar una falsa inmortalidad no es progreso, es la misma frecuencia de arrogancia que trajo el juicio del diluvio sobre la tierra. El transhumanismo busca fusionar al hombre con la tecnología para superar sus límites biológicos. Al igual que los Nefilim intentaron ser varones de renombre mediante una hibridación ilegal, el hombre moderno busca ser su propio creador. Analizamos cómo esta carrera por el Homo Deus amenaza nuevamente con borrar la imagen de Dios en el ADN humano, reemplazando la esencia espiritual por una interfaz digital y biológica que nos desconecta de nuestra fuente. ¿Estamos construyendo una nueva torre de Babel biológica? La obsesión por la inteligencia artificial y la alteración del genoma sugiere que la humanidad ha vuelto a abrir portales que no sabe controlar. La guerra invisible ya no se libra solo en los cielos, sino en la secuencia de nuestros genes y en la privacidad de nuestra conciencia. El espíritu de los caídos parece haber encontrado en la tecnología el vehículo perfecto para su última infiltración. Sin embargo, el mensaje final no es de miedo, sino de soberanía. Dios, que preservó a Noé en medio de un mundo de pesadilla, sigue teniendo el control absoluto.
Ninguna tecnología, por avanzada que sea, puede hackear el plan eterno de redención. La soberanía divina es el escudo que protege la esencia humana frente a cualquier oscuridad. En 2025, nuestra arca no es de madera, sino de fe, un refugio espiritual donde nuestra identidad permanece segura en Cristo. La historia de los gigantes nos enseña que todo intento de alterar el diseño de Dios termina en colapso. El reloj eterno avanza hacia el mismo punto de quiebre que en los días de Noé, pero con una esperanza mayor: el regreso del verdadero Rey. La esencia humana, creada a su imagen, será restaurada por completo. El secreto de los gigantes es que, a pesar de su tamaño y poder, siempre fueron sombras destinadas a desaparecer ante la luz de la verdad. Terminamos esta serie con una invitación a la vigilancia. En un mundo que busca desdibujar la línea entre lo natural y lo artificial, mantengámonos firmes en nuestra humanidad original. Dios es el guardián de nuestra semilla y de nuestra historia. Que el eco de los gigantes no te intimide, sino que te impulse a buscar la paz de aquel que venció al mundo. La guerra invisible está llegando a su fin, y el diseño de Dios prevalecerá para siempre. Amén.